Seguimos recorriendo la región, ahora de Venezuela nos vamos directamente hasta Perú. Carmen Alvarado nos llama, tiene una nota importante para nosotros. Carmen. ¿Cómo estás, Andy? Así es, muy buenas tardes para todo nuestro auditorio en América Latina. Estamos en vivo, en directo, trabajando en estas previas de esta Nochebuena, pero tratando también de actualizar la información y analizarla con voces autorizadas. Yo me encuentro en estos momentos con Luis Miguel Castilla. Él es exministro de Economía de nuestro país, del Perú, porque tiene una mirada y una perspectiva del último informe también que se ha publicado y que, por cierto, Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, se ha pronunciado. Me refiero al crecimiento económico, pero también estas cifras que hablan sobre el déficit fiscal. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, ministro. Buenas tardes, muchas gracias. No, muchas gracias por atendernos un 24, muchos se están preparando, pero de verdad que es muy valioso tenerlo en vivo y en directo. A ver, voy a empezar con el lado positivo, el crecimiento económico, un punto porcentual me parece que fue la proyección ahí que se tuvo de 3.1, 3.2 me parece, y que esto en cierta forma como que nos anima, ¿no? Pero la proyección para el próximo año se podría mantener igual. ¿Cuál es su perspectiva de análisis de esta cifra en cuanto al crecimiento económico? Sí, este año ha sido un año de recuperación económica. Recordemos que el año pasado hubo una recesión en el país y la recuperación ha venido básicamente por una recuperación del consumo privado. Habida cuenta que la inflación ha descendido nuevamente a los niveles acostumbrados de 2%, y eso le ha dado un poder adquisitivo muy grande a la familia peruana y obviamente eso ha incidido sobre la recuperación del crecimiento económico, más un crecimiento bastante importante en la inversión pública, que ha crecido a doble dígito. Ahora, eso es por el lado positivo. Por el lado menos positivo está que la inversión privada casi no ha crecido. Va a tener un crecimiento exiguo, más o menos de 1%, a lo mucho 2% máximo, y esto hace que crezcamos este año 3,2%, que es la mitad de lo que crecíamos hace 10 años. Ahora, mirando hacia adelante, el Perú está en una senda de mantener un relativo crecimiento en torno al 3%, en tanto, dos riesgos no se materialicen. Uno tiene que ver con el año preelectoral, que empieza básicamente a mediados del año entrante, cuando se convocan elecciones generales, y eso tiende a paralizar muchas decisiones de consumidores, de inversionistas, y en tanto el mundo no entre en una fase de guerra comercial y que esto afecte el crecimiento de nuestros socios comerciales, especialmente China. Entonces, si eso no tiene un peso muy grande, que seríamos una cifra similar, y como usted dijo, el tema ahora central en la discusión se torna al crecimiento desmedido del déficit fiscal, que está en niveles no vistos hace 32 años. Exactamente, estamos hablando, me parece, un 3.7%, ¿no? Si comparamos con 1992, me gustaría que usted nos pueda explicar las condiciones, los factores y las posibles consecuencias en futuro si no logramos revertir esta situación. Creo que es importante para que la audiencia sepa, la última vez que tuvimos un déficit mayor a 3,7, quitando obviamente la pandemia, que es año excepcional, fue en 1992. Y desde la fecha, en los últimos veintitantos años, hemos tenido unas reglas fiscales que le han valido al Perú disminuir su nivel de endeudamiento de por encima del 80% del PBI hasta un mínimo del año 19 de 20% del PBI. Obviamente estos últimos años ha aumentado el endeudamiento a 35% del PBI, pero este sigue siendo una tasa bastante baja de endeudamiento comparado con otros países. Por dar un ejemplo, Colombia está en el doble, 70%, y Estados Unidos más del 100%. Entonces, acá lo que ha venido ocurriendo ha sido de que producto de las debilidades políticas del gobierno se ha estado gastando mucho más de la cuenta, especialmente gasto público que rebasa estos límites de déficit fiscal. Y el gobierno ha estado gastando en exceso, básicamente en gasto corriente, gasto de nómina, gasto rígido, y ha excedido su meta en más de un 1% del PBI. La regla para este año era de 2,8, se va a acabar con un punto adicional de déficit fiscal, y el problema es que hacia adelante la regla se pone mucho más estricta y la probabilidad de incumplimiento es mayor. ¿Y esto qué cosa puede ocurrir? ¿Qué cosa puede, digamos, ocasionar? Puede perjudicar nuestra calificación crediticia, que de hecho se ha visto reducida. La calificación se ha estabilizado, pero Perú podría perder el acceso competitivo a los mercados de capitales,
que ven un manejo solvente que se ha venido menoscabando últimamente, pero bueno, todo es relativo, ¿no? Comparado a otros países estamos muy bien, pero ese es un factor de discusión hoy día en el país. Ahora, el componente político acá también es muy importante para el tema del gasto, ¿no? Es decir, ese gasto desmedido que no se ha logrado frenar. Segundo año consecutivo que estamos, digamos, sobrepasando los límites, si podríamos decir de alguna forma. Es importante lo que usted nombraba, porque el próximo año es la antesala de estas elecciones generales que se denominan 2026. ¿Puede cumplirse tal vez un tercer año consecutivo en esa misma línea? Mire, yo creo que no solamente tercer año consecutivo, sino los siguientes años. Como dije, la meta se va reduciendo hasta converger a 1% del PBI, correcto, lo cual va a ser muy difícil y especialmente de cara a la incertidumbre política y a la cantidad enorme de partidos políticos que van a estar pujando por la presidencia del país. Tenemos potencialmente más de 60 partidos, una cosa insólita en América Latina. Es de locos. Entonces, esto puede presionar a un mayor gasto. Y recordemos que este gobierno es muy impopular, no tiene altísima desaprobación, depende del Congreso para su permanencia en el poder y está apelando a los créditos suplementarios, a las partidas presupuestales, que de hecho en la aprobación reciente de la ley de presupuesto para el año entrante se vio un crecimiento desmedido de iniciativas de gasto cuya facultad no le corresponde al legislativo sino al ejecutivo, y esto ha deteriorado ese manejo racional, disciplinado que siempre ha tenido el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, la advertencia está ahí y esto obviamente también dificulta la lucha contra la inflación, porque un impulso fiscal mayor lo que hace es que dificulta la labor del Banco Central de mantener la tasa de inflación en su rango que está entre 1 y 3%. Muy bien, y claro, partidos políticos que se vienen, va a ser muy difícil explicar cada uno de ellos y también las propuestas que seguramente usted también lo va a ver a través de las pantallas de DirecTV. Mi última pregunta tiene que ver, más allá de estas cifras, más allá también de lo que se está viviendo, la percepción de la gente, no solamente dentro del Perú, sino afuera, porque muchos colegas me dicen, a pesar de las turbulencias económicas, a pesar de los remesones, a pesar de las investigaciones que se le sigue a Dina Boluarte por el Ministerio Público, que son varias y cada vez son más, ¿no? Y se proyectan a hacer más. Bueno, parece que el Perú económicamente es estable. ¿Esto a qué corresponde, si podría hacernos recordar? Mire, yo creo que el Perú tuvo una constitución en el año 93 que tuvo una serie de aspectos muy positivos. El primero es dotar de total autonomía al Banco Central, que no se subordina al poder político, está prohibido de prestarle al gobierno para financiar el déficit y esto ha dado a tener la inflación más baja de América Latina. Lo segundo es que tenemos la moneda más estable de la región, demandada por países en crisis como Bolivia y otros, y esto es producto de una entrada de divisas en el país y de una intervención bastante activa de parte del Banco Central para evitar una volatilidad excesiva. Tan es así que en 25 años el sol se ha depreciado 6%, que no es nada comparado con otros países. Y mal que bien, en el tema fiscal ha habido conciencia, han habido reglas fiscales, han habido, creo que, equipos tecnocráticos que han blindado el manejo económico del populismo, y esto más un entorno habilitante para la inversión privada y una clara apuesta por la apertura y los mercados internacionales ha hecho que el Perú sea, digamos, un país raro que tiene esta bipolaridad, ¿no? Muy inestable en lo político, pero estabilidad en lo económico. Muchas gracias. Qué buena explicación. Creo que con eso nuestro auditorio de América Latina se puede dar cuenta un poco de esta radiografía económica y la convivencia rara, extraña, bivalente que tenemos con la política. Andy, contigo en estudios.